Hola amigos, en esta oportunidad les voy a hablar sobre los paradigmas de la programación. Pues en este caso he visto más importante considerar los dos temas más resaltantes que son los paradigmas estructurados y los paradigmas orientados a objetos. Bueno, pues primeramente voy a pasar a ver sobre los paradigmas estructurados. Bueno, se podría decir que nació como solución a los problemas que presentaba la programación no estructurada, que consiste en mejorar la claridad, calidad y acelerar el tiempo de desarrollo, utilizando únicamente subrutinas. Se podría decir también que la programación estructurada es una técnica para escribir programas utilizando únicamente sus tres instrucciones de control. Como podemos ver, la estructura secuencial, la estructura de selección y la estructura de interacción, las cuales vamos a pasar a ver rápidamente ahora. Programación secuencial. Es una estructura básica que consiste en realizar una ejecución de instrucciones de manera obligatoria y ordenada, ya que como sabemos, un programa pasa a leer línea por línea el, el código para que pueda ejecutarse. Programación de selección. Se podría decir que está dado por una serie de sentencias que se ejecutan dependiendo del estado del programa. Así tenemos la estructura simple, estructura doble y estructura múltiple. Programación de interacción. Es una estructura que se utiliza para repetir alguna instrucción o grupo de instrucciones siempre que se cumpla una condición, es decir, ejecuta una serie de sentencias hasta que el programa alcance un estado determinado de finalización. Bueno, pues acá vamos a ver un ejemplo en donde podemos notar que pues la programación estructurada necesita de bastante orden para que el programa al ejecutarse línea por línea pueda alcanzar una salida exitosa. Bueno, pues en segunda instancia vamos a hablar ya sobre el paradigma orientado a objetos. La programación orientada a objetos se caracteriza porque usa objetos, es decir, entidades que tienen determinados comportamientos y características, y a la vez sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos, basándose en múltiples técnicas como las siguientes: la herencia, la abstracción, el polimorfismo y el encapsulamiento, las cuales vamos a pasar a ver una por una en este momento. Herencia. Facilita la creación de objetos a partir de otros ya existentes, implicando que una subclase obtiene todo comportamiento, es decir, sus métodos, y eventualmente los atributos de su superclase, formando así una jerarquía de clasificación. Abstracción. Denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus comportamientos. Es por eso que cada objeto en el sistema sirve como un modelo de un agente abstracto que puede realizar una determinada función. Encapsulamiento. Se podría decir que reunirá todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Es decir, se encarga de organizar datos y métodos de una estructura, garantizando la integridad de los datos que contiene un objeto. Polimorfismo. Se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos, es decir, consiste en obtener un mismo método con diferentes funciones, haciendo referencia al comportamiento de los objetos según su jerarquía de clase. Bueno, en modo de conclusión, se podría decir que la programación orientada a objetos difiere a la programación estructurada, ya que en esta solo se escriben funciones que procesan datos,
En cambio, en la programación orientada a objetos, primero definen objetos para luego enviarles mensajes solicitándoles que realicen sus métodos o funciones por sí mismos. Bueno, pues en consecuencia, nuestro interés es realizar un pequeño ejemplo sobre lo que es el paradigma mm, de programación orientada a objetos, para cual vamos a hacer lo siguiente. Abriremos nuestro programa seleccionado donde realizaremos nuestra estructura. En el caso mío, tengo el programa NetBeans. Pues luego de haber abierto ya nuestro programa, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto para lo que vamos a hacer. Damos Next, ya que el programa que vamos a hacer está situado en Java. Bien, vamos ahora a ponerle un nombre a nuestro proyecto, a lo cual yo decidí ponerlo Paradigma de Programación Orientada a Objetos. Bien, una vez de haber puesto un nombre, ponemos finalizar. Y pues notamos que efectivamente ya tenemos nuestro proyecto creado. Vamos a pasar a borrar los anuncios múltiples que tenemos que por el momento no nos sirven. Una vez de haber hecho esto, vamos a pasar a crear nuestra clase y lo hacemos de la siguiente manera. Y vemos que efectivamente también tenemos que ponerle un nombre a nuestra clase, a lo cual yo decidí llamarlo vehículo de 3 llantas. Una vez puesto nuestro nombre de clase, ponemos finalizar. Y pues ya tenemos también nuestra clase creada. Vamos a borrar también los anuncios que se aparecen. Una vez creado ya nuestra clase y nuestro proyecto, vamos a pasar a hacer ya nuestros métodos de nuestro programa. Los métodos que vamos a crear van a estar situados en nuestra clase de la siguiente manera. Bueno, pero primero lo que vamos a hacer es publicar nuestra clase principal. Bien, una vez hecho esto, podemos decidir también poner una pequeña frase que nos indique de que ya con nuestra clase principal hemos podido empezar nuestro programa. Haciéndolo de la siguiente manera. Ingresamos nuestro cabezal para poder nosotros imprimir. Una vez hecho esto, vamos a pasar a crear nuestros métodos uno por uno.
Bien, empezamos también publicando nuestro método. Bien, bien, pero al hacer nosotros un método, también tendríamos que designarle un nombre, que sería la función que realizaría nuestro objeto, que podemos llamarlo un método correr. Es decir, que se ajuste al tipo de objeto que estás creando. Bien, pues por lo tanto también tendríamos que crear una pequeña frase que nos indique de que ya nuestro método se creó. Que podríamos ponerlo, por ejemplo, bien, y pues nos podremos dar cuenta de que ya tenemos un pequeño objeto, un pequeño método. Pues seguidamente vamos a pasar a crear nuestro segundo método. Bien, tendríamos que ponerlo también un segundo nombre a nuestro método. De la misma manera que hicimos con nuestro primer método, vamos a designarle una frase que nos indique que nuestro método ya está creado. Y pues luego de haber ya hecho esto, nos damos cuenta de que ya tenemos nuestros métodos, que podrían ser múltiples, pero en la ocasión hemos decidido hacer dos métodos. Pues una vez de haber hecho esto, vamos a pasar a llamar a los métodos en nuestra clase principal, para lo cual ponemos nuestra clase principal. Y pues vamos a insertar ya nuestro objeto de, de la siguiente manera, que podrías ponerlo un nombre vinculado con nuestra clase. Por ejemplo, decidimos ponerlo triciclo. Y pues luego de haber hecho esto, vamos a asignarlo ya a nuestro nuevo objeto y enlazarlo con nuestra nueva clase, con nuestro nuevo objeto. Una vez de haber hecho esto, vamos a pasar a llamar ya a nuestros métodos que hicimos en nuestra clase. Lo primero que hacemos es escribir nuestro objeto
y tan solo con poner un punto se nos aparece los métodos que hemos creado ya en nuestra clase. Elegimos uno de ellos y pues estamos guardando ya una relación entre clase y objeto. Lo mismo hacemos para nuestro segundo método. Y pues después de haber hecho esto, nos damos cuenta de que pues nuestro pequeño programa está terminado. Lo que nos faltaría hacer sería ejecutarlo. Como podemos ver, nuestro programa está correctamente. Podemos ver que en nuestra clase hemos creado una frase que nos indica dónde el programa se inicia, lo cual podemos ya notar en pantalla lo que es lo que ya se ejecutó. Podemos ver también nuestros métodos que se utilizaron en nuestro programa. Bueno, pues eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado. Pues hasta una nueva oportunidad.